Bueno, continuamos con nuestra clase de ácidos nucleicos, pero ahora la parte 2. La parte uno quedó medio cortada de golpe, pero no había nada más que agregar, así que seguimos con la parte 2, que es un poco la continuación de esta, ¿sí? Bien, volvemos a ver otro esquema del ADN, ¿sí? En esta ocasión, nuevamente vemos que hay dos cadenas extensas unidas por unas cintas en el medio, que ya sabemos que esas cintas en realidad son las bases nitrogenadas. Y cada una de esas cintas es una de las cadenas del ADN, que está compuesto de dos cadenas que básicamente son nucleótidos unidos covalentemente por cada grupo fosfato del nucleótido al nucleótido siguiente, ¿sí? Y cada nucleótido tiene una base nitrogenada que está enfrentada a otra base nitrogenada en el nucleótido que se encuentra en la cadena de enfrente, ¿sí? Nótese que acá, por alguna extraña razón, hay una referencia que dice 5' y 3' abajo en la cadena de la izquierda y está invertido en la cadena de la derecha, dice 3' y 5'. Eso justamente, eso de que esté invertido, es lo que se llama como cadenas antiparalelas en el ADN. Y veremos a qué se refiere. A lo que se refiere es que, por empezar, esos números a lo que remiten es a cada uno de los vértices de ese pentágono, ¿sí? Que en la notación de la química orgánica representa un átomo de carbono. Entonces, en realidad la pentosa, lo que tenés en este vértice es un átomo de carbono unido a un hidrógeno. Este átomo de carbono, que está unido, recordemos, a un grupo OH, si se trata de una ribosa, o una H, si se trata de una desoxirribosa, y este sería el carbono 2. Luego tenemos el carbono 3, que está unido a un grupo OH, y luego tenemos el carbono 4, que está unido a un hidrógeno, además de las otras líneas que debemos salir de ahí. Y por último, un carbono más, que está por fuera del pentágono, que es el carbono 5, que es al cual se une el grupo fosfato, ¿sí? Y que además de ese grupo fosfato tiene dos hidrógenos más, ¿sí? Pero eso no nos interesa ahora. Lo que nos interesa de lo que acabo de decir es entender que estos números están representando el carbono respectivo. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entendamos que el carbono 5 es el que tiene unido el grupo fosfato. Con lo cual, la unión entre un nucleótido y el siguiente nucleótido se dice que está entre el carbono 5 y el carbono 3 del siguiente nucleótido, ¿sí? El carbono 3 es el que, volviendo a la referencia del nucleótido de más abajo a la izquierda, vemos que lo que tiene cuando está en soledad, digamos, sin un nucleótido unido covalentemente, es un grupo OH. Pero luego, si yo quisiera meter un nucleótido por debajo de este último nucleótido, el grupo fosfato del nucleótido que yo metiera se uniría al carbono 3 eh, de este pentágono, de esta pentosa, ¿sí? Que corresponde a este nucleótido. Y así sucesivamente hasta que llego al último nucleótido, al de más arriba, que al no unirse a ningún nucleótido más, le queda libre el carbono 5 que tiene asociado al grupo fosfato. Por eso, en la notación, lo que se suele decir es extremo 5' libre en el nucleótido de arriba. Y lo mismo que ya mencionamos recién, como en el de abajo, ningún grupo fosfato se unió al carbono 3 de este último nucleótido, el que está libre es el grupo 3, el carbono 3', ¿sí? Y en la otra cadena lo tenemos invertido, porque justamente está, digamos, las casitas o el oxígeno de la casita, digamos, el techo del pentágono que estamos mencionando, está mirando hacia arriba y en el de abajo, en el de al lado, está mirando hacia abajo. Bien, nótese también con esta imagen, lo que quiero mostrarles es que cuando el grupo fosfato se une a un nucleótido, no es más como el que vimos en la parte 1 de estas láminas. ¿Se acuerdan que había 3 grupos fosfatos unidos? Eso es cuando el nucleótido está libre. Pero cuando se une a una cadena de nucleótidos, se cortan esos dos fosfatos, se liberan, y cuando se corta esos dos grupos fosfatos, se libera energía, que es la que se usa para unirse covalentemente a la cadena de nucleótidos, ¿sí? En resumen, los nucleótidos que ya están en la cadena de ADN tienen solo un grupo fosfato, a diferencia de lo que mostramos antes, que es cuando está libre el nucleótido sin esta unión, ninguna cadena, tiene 3 grupos fosfatos. Muy bien.
Esto ya lo mencionamos, volvemos a ver este diagrama como para empezar a entender un poco más de cómo se unen esas dos cadenas. Ya vimos que los nucleótidos de una cadena se unen a través del grupo fosfato y el carbono 3 del siguiente nucleótido, esa unión es covalente. Pero ahora, ¿cómo es que se mantienen esas dos cadenas enfrentadas y estabilizadas en esta forma de hélice? Es a través de las bases nitrogenadas que se atraen entre sí, entre nucleótidos vecinos, a través de puentes de hidrógeno, que recordemos de clases anteriores, son menos fuertes como uniones intermoleculares que las uniones covalentes, que ya son mucho más fuertes a tal punto de que terminan formando una molécula. Entonces, los puentes de hidrógeno que surgen entre las bases nitrogenadas enfrentadas entre los nucleótidos vecinos de doble cadena, eh, justamente no son cualquier tipo de unión entre bases nitrogenadas. Nótese en esta primera imagen que siempre hay una base purínica unida a una base pirimidínica, que recordemos que la pirimidínica era simplemente un hexágono y la púrica era más grande, porque tenía un hexágono y un pentágono asociado. Entonces fíjense que por una cuestión de distancia, y como la distancia entre las dos cadenas del ADN va a ser siempre la misma, siempre tiene que haber una púrica y una pirimidínica, ¿sí? Porque si hubiera obviamente dos púricas, la distancia sería más larga, y si hubiera dos pirimidínicas sería más corta, ¿sí? Con lo cual siempre tiene que haber una y una. Bien, esto es un poco lo que mencioné recién, ¿sí? O sea, las doble cadenas se mantiene unida a través de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, donde tenemos una púrica y una pirimidínica. Muy bien. Además de que tiene que ser una púrica y una pirimidínica, no es cualquier púrica con cualquier pirimidínica, sino que por el contrario, la guanina siempre se asocia a la citosina y la adenina siempre se asocia a la timina, ¿sí? En mis épocas era una regla mnemotécnica, que era Carlos Gardel como citosina y guanina y Aníbal Troilo como adenina y timina, ¿sí? Imagino que hoy en día tal vez eso es un poco obsoleto, pero bueno, es solamente una ayuda o pista para que puedan recordar más o menos cómo era esto, ¿sí? Bien, bueno, lo que me olvidaba de comentar hasta el momento es que además de que tiene que ser una púrica y una pirimidínica y que siempre la, digamos, púrica cuando es adenina, la pirimidínica es timina y cuando la púrica es guanina siempre es citosina, lo otro que podríamos agregar es que la unión entre guanina y citosina es a través de tres puentes de hidrógeno. En cambio, la de la adenina y la timina es entre dos puentes de hidrógeno. Con lo cual, 3 versus 2, podemos pensar que la guanina y citosina tienen un enlace un poquito más estable, o sea, fuerte, que la adenina y la timina, ¿sí? Porque tiene 3 puentes de hidrógeno en lugar de 2 puentes de hidrógeno. Muy bien. Terminando por lo menos este paseo rápido y veloz sobre el ADN, ahora pasamos al otro ácido nucleico típico que vamos a usar a lo largo de la materia, que es el ARN, el ácido ribonucleico. Recordemos que el ARN tenía una ribosa como pentosa en lugar de una desoxirribosa, que la única diferencia es que en la casita, en lugar de tener un grupo H en el carbono 2, en lugar de tener un grupo H en el carbono 2 como el ácido, el ADN, tenía un grupo OH en el carbono 2, por eso es ARN, ¿sí? Y la otra diferencia es que la citosina, la guanina y la adenina van a ser las bases nitrogenadas que usen los nucleótidos de ARN. Pero el uracilo va a ser la cuarta base en lugar de la timina, como en el ADN, ¿sí? Con lo cual, esa cuarta base nitrogenada es una diferencia importante también entre ADN y ARN, ¿sí? Bien. Por otro lado, otra diferencia importante es que, a diferencia de todo esto último que vimos en esta segunda parte del video, de cómo se estructura la doble cadena de ADN, en el caso de las moléculas de ARN que están en la célula, se suelen organizar en cadenas simples, ¿sí? No tienen esa doble cadena como vimos en el ADN, sino que por lo general son de cadena simple. Pero esa cadena simple se puede plegar sobre sí misma y de esa manera dar una impresión de que es una doble cadena, ¿sí? Porque lo que veríamos es que los nucleótidos de una cadena se unen a los nucleótidos de la misma cadena, pero no deja de ser la misma cadena. Por eso, digamos, nos puede prestar a la confusión de estar viendo una doble cadena cuando es una cadena simple plegada sobre sí misma, ¿sí? Los tres tipos principales de ARN que vamos a ver en la materia son el ARN mensajero,
el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, ¿sí? Cada uno de esos tiene una función particular que veremos en detalle más adelante en la materia, ¿sí? En principio, el ARN mensajero es una molécula lineal, ¿sí? O sea, monocatenaria, porque tiene una sola cadena, y sus bases van a ser complementarias a una porción de la secuencia de bases del ADN, ¿sí? Que sea complementaria, aclaro lo que significa, y es que justamente cuando tenemos un nucleótido de adenina, por ejemplo, y un nucleótido de timina enfrente, y hablamos de ADN, esas dos bases son complementarias, pues son las dos bases que se pueden unir mediante puentes de hidrógeno y formar una doble cadena, ¿sí? Entonces, a lo que se está refiriendo esta expresión es que hay muchos nucleótidos cuyas bases nitrogenadas en el ARN van a ser justo las bases complementarias de una cadena de ADN y van a poder unirse transitoriamente con él, ¿sí? Bien, esto que menciono es importante entender porque cuando más adelante veamos cómo se produce la síntesis de proteína a partir de la información en el ADN, vamos a ver que el ARN es muy importante y sobre todo el ARN mensajero, ¿sí? Porque el ARN mensajero va a ser como una especie de copia, ¿sí? De una porción del ADN y que va a permitir sintetizar una proteína, ¿sí? Bien. Los ARN más largos pueden tener entre 1000 y 10.000 nucleótidos, ¿sí? Que sigue siendo, parece mucho, pero sigue siendo muchísimo menos que el ADN. Luego tenemos el ARN ribosomal, que va a ser bastante importante en todo este proceso de síntesis de una proteína nueva, ¿sí? A partir de la información del ADN. El ARN ribosomal, como su nombre lo indica, es una parte fundamental del ribosoma, ¿sí? Una organela que ya discutiremos más en detalle en las siguientes clases, pero que vayamos teniendo en cuenta que es una organela muy importante y que una parte fundamental de esa organela es el ARN ribosomal, ¿sí? Las ribosomas, como veremos más adelante, en realidad son dos subunidades, como acá se ve, una subunidad más grande y una subunidad más pequeña, como dos partes que se encajan y empiezan a realizar su proceso, ¿sí? Y por último, el ARN de transferencia. También veremos que es muy importante en todo este proceso de síntesis. Es el más pequeño de todos, tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena y forma una suerte de trébol, ¿sí? Plegado sobre sí mismo. Fíjense que a pesar de que cada hojita del trébol parece una doble cadena, no deja de ser en realidad una sola cadena que está plegada sobre sí misma, ¿sí? Y su función va a ser transportar aminoácidos libres de citoplasma hacia el lugar donde se producirá la síntesis proteica, que será el ribosoma que vimos anteriormente, ¿sí? Bien, como para ir resumiendo, las diferencias entre el ADN y el ARN son algo que tenemos que saber claramente y para lo cual una tabla siempre nos va a venir bien. En este caso, la tabla nos muestra tres diferencias importantes. Una es que la pentosa del ADN es una desoxirribosa, como vemos que tiene este grupo hidrógeno, en cambio la del ARN es una ribosa, y eso significa que tiene un grupo OH. Por otro lado, vimos que las bases nitrogenadas del ADN y del ARN son en tres casos iguales, que son las de la citosina, la guanina y la adenina, y en una discrepan. Una es timina para el ADN y otra es uracilo para el ARN, que nótese son bastante similares. Y por último, la otra diferencia que hemos mencionado es la estructural, porque vimos que el ADN, por lo menos el ADN celular, está compuesto de una doble cadena de ADN, en cambio el ARN está compuesto por una única cadena que se puede autoplegar sobre sí mismo, pero no deja de ser una sola cadena. Y acá podemos agregar una cuarta diferencia, que es la primera, que es que por todo esto que mencionamos, el peso molecular del ADN suele ser significativamente mayor que el del ARN, con lo cual podríamos agregarlo como una cuarta diferencia. Muchas gracias por haberme escuchado y obviamente como siempre cualquier duda y cuestión que tengamos que discutir lo hacemos en la presencialidad. Les mando un abrazo.